entrega de Sondeo, espacio para los amigos que piensan, ¿verdad? Sí. Ese es el público nuestro. Tenemos en el día de hoy como invitado a un querido amigo, el ingeniero agrónomo Bienvenido Montilla, conocedor, como es natural, del campo y de esos temas. El campo, la El campo agropecuaria dominicana. Y las falencias, los abandonos que hay con ese sector, vamos a hablar. Yo quería, antes de darle formalmente bienvenida a nuestro invitado, yo quiero llamar la atención sobre un tema de carácter institucional que yo diría que ha caído en crisis y ha empeorado o se ha manifestado mayormente en esta gestión de gobierno. Tiene que ver con la pérdida de la autoridad de los alcaldes o de la autoridad municipal. El gobierno local. El gobierno local, los gobiernos locales. Piedra angular de la democracia funcional. Yo recuerdo que Peña Gómez defendió mucho e importantizó al grado de que la sugerencia de diversificar o dividir hasta cierto punto las demarcaciones y establecer que en vez de un síndico, por ejemplo, en el Distrito Nacional, tenemos el síndico del distrito, los otros síndicos de la provincia. Sus estudios en Francia, la Revolución Francesa patrocinó los gobiernos locales. Que algunos dirían, bueno, pero eso lo único que hace es fomentar el clientelismo, la burocracia. Y desde cierto punto de vista es verdad, pero en sentido general, lo importante es que cada diríamos, cuadrante de la ciudad o sector de la ciudad o de las provincias, teniendo a un doliente, a un representante, tiene el equipo, aun cuando sea parte de la burocracia, pero tiene el equipo para reclamar las cosas que necesita y denunciar y pedir las cosas que necesitan esas demarcaciones. Anteriormente los presupuestos se quedaban, por ejemplo, en el Centro de los Héroes. Allá se manejaba todo y se quedaban en las pocas cuadras del casco de la ciudad. Eso era el ayuntamiento, el manejo del ayuntamiento, la atención del ayuntamiento. Bueno, que de hecho tenía una concentración muy alta aquí. Todo estaba concentrado allí. Y entonces, bueno, y el liderazgo político para los fines lo tenía el síndico. ¿Qué pasa? Que con esta distribución, el crecimiento, nuevas provincias, nuevos distritos municipales, nuevos demás demarcaciones, que cada una con su síndico. Bueno, eso ha dado lugar a que haya un crecimiento y una atención mayor, más eficiente de los servicios públicos. Pero ¿qué pasa? Que de un tiempo para acá se ha visto que se ha puesto en entredicho la autoridad de los alcaldes, que es la denominación actual. Y ya hemos visto cómo, varios ejemplos, como en un caso en Dajabón, con el síndico Riverón, él ha solicitado la colaboración de las autoridades de migración, de la policía y de otras instancias para organizar su ciudad y poner control a la migración irregular, a los ilegales del vecino país que están cerquitica de ahí. De Orlando, el pueblo. Entonces, llegaron a los extremos esta gente de coger la glorieta, las calles como dormitorio, y él sencillamente cuando pidió la colaboración y no se la dio, él salió con su equipo a sacar a esta gente y ponerlos en su sitio. Entonces esa acción malentendida por algunos llegó a la categoría de que, por ejemplo, yo vi publicado en el Diario Libre que lo definieron como un gran abusador. Riverón era un gran abusador. Sencillamente lo que estaba haciendo era cumpliendo con su responsabilidad. Sí. Y él se quejaba de que no tenía la colaboración de las autoridades que tenían que darle el apoyo. Bueno, pues vimos recientemente al síndico de las Matas de Farfán, que a lo mejor también lo califican de abusador, o a lo mejor de entorpecer
el desenvolvimiento de las autoridades o de los agentes, representantes de la DGC. Pero ¿qué pasa? Que él, como doliente de su pueblo, a él le molesta, le duele, le mortifica la intromisión de los agentes de la DGC a cada rato parando a los motoristas, muchos de los cuales son gente que van para su trabajo, que van para su campo, que como decía nuestro invitado Montilla, efectivamente ya no, los burros han sido sustituidos por los motores. Sí. Entonces en eso es que los campesinos van a su trabajo, un motor, quizás lo dejan abajo una mata de mango o una mata de otra cosa en una sombra y se van a su jornada. Bueno, pues él los acusaba allí de estar sencillamente no solo entorpeciendo, sino quitándole dinero a esta gente. Y dice que él, como representante de su pueblo, él no podía permitir eso. Bueno, pues recientemente, más recientemente, creo que antes de ayer, se encuentra el síndico de Sabana Larga, Pedro Castillo, Pedritín, para los que lo conocemos y somos amigos de él, se encuentra con la situación de que él tiene un proyecto de una lotificación en Sabana Larga, unos terrenos donde ha vendido por solares y hay varias construcciones ya, pero como él está desarrollando ese proyecto, que no tiene nada que ver con la sindicatura, él compra unos transformadores, los trae, hay un camión que viene con ellos, bueno, pues lo intercepta una patrulla o una unidad de seguridad de Edesur. Entonces le preguntan que de quién es eso, él le dice de quién es, le dicen de quién es, ahí él aparece. Y bueno, pues estos vigilantes desconocen la autoridad de él, desconocen la autenticidad de algo que le corresponde y que él muestra todos sus papeles que ha comprado todo. Dice, no, pero un desarrollador, pero además es la autoridad del pueblo. Sí, sí. Y ellos desconocen todo eso porque de que mandaron una unidad de la capital que no conocía a nadie. Y entonces, bueno, se iban a incautar el camión porque claro que ese camión había que llevarlo con otra forma. Yo esto es mío, dice él. Y que bueno, pues viene un asunto hasta que entonces él lo que hace es que coge el camión y lo va a meter para su finca. Él se montó en el camión, cogió la llave del camión y se lo va a meter para su finca, no, para el proyecto. Y entonces le cayeron a tiro al vehículo con él adentro. Oye, entonces ahora van a instrumentar que un expediente y yo vi con la ligereza que tú no te imaginas, vienen y de Sur emite un comunicado diciendo que de manera irregular este señor andaba con unos transformadores que le enseñó los papeles que compró y que los compró para el proyecto, que ha pagado los impuestos, 3 veces ha pagado los impuestos. El proyecto se desarrolla en 2 etapas. La primera etapa, pero entonces le dijeron que ahora van a desarrollar la segunda etapa, que tiene que traer el plano completo. Entonces eso implica varias cosas, porque incluso el técnico que estaba instalando eso se falleció. Y bueno, pero el tema está en lo alegre que son esta gente usando el gatillo y la irracionalidad de no conocer la autoridad del síndico, del alcalde de la ciudad. Y esto se está poniendo realmente en entredicho la autoridad y pone muy en tela de juicio la institucionalidad, para no irnos más lejos y decir el Estado de Derecho, el Estado de Derecho en el país. Y entonces en este caso, el presidente de la República tiene que bajar las líneas correspondientes para que se respeten estas cosas, porque ¿qué resulta? ¿Qué era lo que procedía allí? Él llamó a la policía y llamó al comandante también del ejército para que fueran a poner orden allí. Pues si era un asunto de fuerza pública o de fuerza bruta, vamos entonces a llamar a las autoridades armadas, a las que representan a la provincia. Entonces después resulta que al final viene y le dice, no, porque mire, que ya es un asunto que eso tiene que ir ya a la justicia o fiscalía o qué sé yo, ya ese es otro tema. Entonces en lo que entonces él le dice, pero ustedes lo que tienen que hacer, lo primero que ustedes debieron hacer era desarmar a esta gente, desarmarlos porque son un peligro público, y entonces a partir de ahí que
entren los mecanismos de justicia correspondientes o los mecanismos legales correspondientes para que se resuelva esto. Pero dice, no, porque mire, que entonces usted no tiene que decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. No es lo que tienen que hacer, es lo que ustedes no han hecho, lo que debieron hacer. Entonces, nada, yo tengo entendido que el representante de los núcleos sociales de la provincia de Ocoa, que es mi provincia, lo han estado llamando para darle el apoyo moral que él necesita y que él se ha ganado realmente en esta situación. Lo hizo Pedro Alegría, el ex senador. Yo supongo que ya lo habrá hecho también, y si no tiene que hacerlo, el senador Aneudi Sahyun, que es el actual senador de la provincia, y otros representantes también, porque realmente la autoridad municipal no puede ser puesta en entredicho. La sala capitular debe pronunciarse. Exacto. No, es un tema que debe manejar no es la sala capitular, la liga municipal tiene que reclamar, porque así como el gobierno ha pedido el concurso de los alcaldes de los distintos ayuntamientos. La sala capitular tiene legalmente más derecho y autoridad que la liga. Bueno, está bien, pero realmente como se ha creado ese mamotreto allí para gastar dinero, y es supuestamente la cúpula de los cabildos, pero claro que sí. Debe intervenir también. Debe intervenir y entonces pronunciarse. Yo tengo entendido ya, tengo el dato de que va a haber un documento que se va a firmar por distintos síndicos a nivel nacional. Bueno, también la Federación de Síndicos. Exacto. La Federación de Síndicos, o sea, todos estos mecanismos institucionales tienen que salirle al frente, porque de lo contrario, cualquier guardita por ahí o policista, y estoy diciendo eso porque... está poniendo el diminutivo. Es que en diminutivo es que debe ir, porque porque ellos son los mayores desconocedores de las leyes e ignorantes de las leyes y de todo, y que en un momento determinado, pero si ellos son los que están en una urunela de esa por ahí, en un monte, cualquier guardita o policista le hace la vida imposible a cualquier y pone en tela de juicio la autoridad de una autoridad superior. Entonces ese es el tema. Preocupación sobre ese tema, mi solidaridad a Pedro Castillo, el síndico de Sabana Larga, de San José de Ocoa, mi provincia. Y ahora vamos a lo que vinimos en el día de hoy, la bienvenida formal a Bienvenido Montilla, que está, ingeniero agrónomo, que está con nosotros en el día de hoy. El sector agropecuario en sentido general, agropecuario incluyendo medio ambiente, la producción, las importaciones que muchas veces vienen a salirle al frente a la producción, a chocar con la producción nacional, la producción se va a pique y todas esas cosas. ¿Está sembrado, bien sembrado el campo, como diría alguien en algún momento hace mucho tiempo de eso? Montilla, la bienvenida al programa. Bueno, muchísimas gracias al profesor y también a ti por la oportunidad que me dan de venir aquí a exponer mi escaso conocimiento sobre la parte agropecuaria. Déjese de cuenta que usted... Una autoridad. No sé, usted es una autoridad en la materia. No, yo hago pininos, nada más, pinitos en el tema. Yo quiero que en este caso referirme a un asunto de vital importancia para el país. Sucede que el director del INDRI, el ingeniero civil Olmedo Cava Romano, nativo de San Francisco Macorís, provincia de Duarte, es de los funcionarios del gobierno que es empático, no es contradictorio, no es un hombre deliberante, sino amistoso. Y yo vengo en... Y está haciendo su trabajo. Sí, está trabajando muy bien. Para mí, cuando el presidente de la República o un presidente de la República designa a un funcionario, debe hacerlo tomando en cuenta dos parámetros. Los méritos políticos, obviamente que sí, y los méritos profesionales. En ambos renglones, el ingeniero Olmedo Cava cumple a cabalidad. Actualmente, el ingeniero Olmedo Cava Romano es el presidente del partido de gobierno, el PRM,
en el municipio de San Francisco de Macorís. Ha sido tres veces, aparte de eso es miembro de la Comisión Política del PRM. Y ha sido tres. Trabajaba en el sector ya cuando el gobierno del PRM ascendió tomó el control del poder. No, él era diputado. Era diputado. Sí, electo. Renunció por la posición que tiene ahora. Pero era técnico ya en la materia. Sí, no, es ingeniero civil en ejercicio. El ingeniero Romero Cava, como te dije, fue electo 3 veces diputado por la provincia de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. La provincia de Duarte en la Cámara de Diputados. Y habida cuenta de las condiciones que usted plantea, tanto política como técnica, ¿de dónde se le ocurre al ingeniero agrónomo nada más? Civil. Al agrónomo Hipólito Mejía, expresidente de la República, solicitar la cancelación del director del INDRI? Para mí, que el ingeniero, quería abonar otra vez lo siguiente, el ingeniero Olmedo Cava fue presidente nacional del CODI, al Colegio de Ingenieros del país. O sea, tiene ya una trayectoria profesional, un aval importante. En su gestión, que ya van 4 años y un mes, y un año más, o 5 años, va a tener ahora en agosto, al frente del INDRI, ha desarrollado una serie de proyectos, tiene en carpeta, tiene su catálogo, de obras, de ejecutorias brillantes. Por ejemplo, a mí me chocó que él solicitara la cancelación del director del INDRI, estoy hablando de Hipólito Mejía, el expresidente de la República, porque recordemos que una vez cuando Nuria Piedra le hizo una serie de trabajos, de situaciones irregulares que entendía ella que había detectado en sus investigaciones, entonces le hicieron la pregunta al entonces presidente Hipólito Mejía sobre estos actos de irregulares o manejos incorrectos, para decirlo de la mejor forma, de la forma más diplomática y suave posible. Sin embargo, él dijo, él se va a quedar ahí aunque esté haciendo lo que esté haciendo. O sea, que no importara, que lo que importaba, que lo que estuviera haciendo fuera malo, que él se iba a quedar ahí. Y ahí se quedó. Entonces ahora pide la cancelación de un funcionario que a su entender tiene las calidades, las condiciones técnicas, pero que además su desempeño también es correcto. uno de los proyectos hídricos del país más importante es el megaproyecto La Presa de Monte Grande, que va a mitigar las inundaciones tradicionales de Aquimelle, Fundación, la parte baja del Yaque del Sur. Y el ingeniero Olmedo Cava encaró ese proyecto, lo mantiene parado e inclusive inauguró el embalse del proyecto y sigue trabajando en Monte Grande. Que ahí se ha ido todos los cuartos del mundo y ha cubierto varios gobiernos, varios periodos, y todavía eso no sé en qué. Pero no, está avanzando. Está avanzando. Él trabajó, dentro de su atraso está avanzando. Está avanzando. Montilla. Y él lo ha tomado en cuenta eso. Otro proyecto que también encontró el ingeniero Olmedo Cava a medio camino fue el proyecto de desarrollo agrícola de Asua 2 en Pueblo Viejo. Ahí el ingeniero Cava ha entregado ya 5 reservorios, ha instalado 500 compuertas, ha rehabilitado 65 kilómetros de berma y ha rehabilitado 34 kilómetros de canales, beneficiando a 7,000 usuarios. Pero los canales de riego están funcionando bien. Sí, señor, ese proyecto ahí en Asua. Y el mantenimiento de los canales, que era lo que Hipólito decía que antes, el gobierno de nosotros eso se limpiaba, pero ahora eso no se ha limpiado. ¿Qué pasa con ese tema? Pero en este caso, en el proyecto de Asua en Pueblo Viejo, ya ha incorporado 200,000 tareas de tierra de producción agrícola. No estaban en producción y se han incorporado. Ya se han incorporado. Otro proyecto importante que está haciendo el ingeniero Olmedo Cava es el Pajir. Este proyecto, junto con el Banco Mundial, lleva una resiliencia de las parcelas y la parte y los sistemas de riego. A mí me trae
me encantan la producción de presas. En la gestión de Olmedo Cava, tres presas importantísimas ya se están licitando. Hicieron los estudios y se están licitando. Pero las presas para almacenar agua, no las presas de cola para almacenar tóxicos. No, la presa que tienen los propósitos. A propósito de la Barri. ¿Grandes o pequeñas presas? Son medianas presas. Ah, ya. La presa de Joca, que es importante, que le apiña. Sí, sí. ¿Cuántos proyectos de presas hay que usted sepa que tenga? Estoy mencionando este proyecto importante. La presa de Joca, la presa de Mijo en San Juan y la presa de el río Lizaíto. Esas son medianas presas. Sí, pero son importantes. Yo soy un partidario del siguiente caso. En Cuba hay 204 medianas y pequeñas presas. Y una presa grande se coge 14 años, 10 años, 8 años para construirse. Y es costosa. En ese periodo de tiempo, tú construyes más presas más efectivas, las pequeñas y medianas presas, que las otras grandes. La presa del río Lizaíto, que va a suplir de agua. Las grandes tienen su gran beneficio, pero también crean sus problemas en el entorno, porque ahí se provocan, ¿qué diríamos? Desalojos masivos, inundación de áreas que van a ser habilitadas para la presa, que corresponderían a actividades productivas y a otras cosas, sí. O habitables, comunidades que hay que mudar enteras, de ahí, desalojar. Pero ya el ingeniero Olmedo Cava está licitando la presa de Lizaíto. Hago hincapié en esa presa de ¿Esa de Lizaíto dónde va a quedar? En Barahona. Esta es la que va a mojar a Pedernales. El agua que van a necesitar allá en Pedernales va a venir mojando Enriquillo, Guancho, Oviedo. Entonces, vamos a ver si de aquí a allá aparece agua para llenar. Incluso esa de Monte Grande, usted no tiene el temor de que cuando se termine eso haya muchísimo cemento puesto allí, de que el agua entonces no aparezca. No, ya hay agua. El de allá que ya está llenando. Porque la producción de agua está en decadencia. El contra el balse ya está lleno. Porque cada día por la acción depredadora del hombre y la deforestación en sentido general y por el mismo cambio climático que... Sí, no, porque esos proyectos de la presa de Monte Grande conllevan un contraproyecto, una subparte. Parte del proyecto es la reforestación de la cuenca alta de San Juan de la Maguana, porque ya estamos hablando ya que del sur. Entonces, la otra parte que le falta a Monte Grande es las obras de canales, los canales que van a hacer y la parte de la hidroeléctrica. En fin, yo considero que uno tiene que estudiar bien los casos antes de emitir juicio, a priori, y ver... No, y que también el hecho de que un determinado funcionario no sea necesariamente del sector político o del renglón que corresponda a tu partido, que no pertenezca a tu equipo más bien político, no significa necesariamente que lo esté haciendo mal o que haya que sacarlo de juego, sacarlo de circulación, porque se dan esas confrontaciones. Ahora mismo sabemos que ya han abierto las compuertas y entonces los especie de candidatos, no candidateables, sino aspirantes, los presidenciables, Danilo y yo le pondríamos entre comillas, ¿verdad? Del PRM, están tirados a la calle. Entonces, y el hecho de que unos más que otros sean más visibles o luzcan más activos o ponen en apuro a los otros, sí, o en desventaja a los otros, o más bien obligaría a que todos a una se tiraran a la calle en detrimento de las funciones que tienen que desempeñar cada uno en sus respectivas instituciones. Y uno diría que hasta en prejuicio del presupuesto nacional, porque siempre, aunque sea con la gasolina y el chofer que tú utilices y el vehículo que tú utilices de la institución que representa, que dirige,
ya eso es uso de los recursos públicos. Hay un elemento, a veces en las obras que tú haces como funcionario público, hay una parte que se ven, otra parte que no se ven. Que son notorias, no son notorias. Una parte que no es notoria, pero hay que verla, es la renovación del parque de equipos pesados que ha hecho el Medocava en el INDRI. Vamos a hacer, Montilla, la primera pausa para entonces, porque me gustaría no centrarla en la preocupación solamente en la parte hídrica o en la parte, traer la parte de la producción, el descuido en otros aspectos, la falta de producción, la falta de asesoría técnica, incentivos, investigación, los incentivos, la búsqueda de mercado o la pérdida de mercados y todo ese tipo de cosas para comenzar a caer en lo que comenzamos, como comenzamos, que decíamos, el campo está sembrado, bien sembrado. Hay garantías ahí está el tema de la fiebre porcina, hay tantos temas. El cacao tiene los mejores precios y nosotros redujimos la producción. Entonces vamos a hacer la primera pausa y volvemos, director, con el ingeniero agrónomo Bienvenido Montilla, que es nuestro invitado del día de hoy. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes brilla en ti, así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te mi preocupes, vida. no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento muy... Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, seguimos nuestra conversación el día de hoy con el ingeniero agrónomo Bienvenido Montilla. Vamos a conocer, ingeniero, desde su óptica, la realidad que está viviendo el campo el día de hoy. Hay quejas de productores que no tienen la asistencia del lugar, que los préstamos, el día pasado se decía que los préstamos del Banco Agrícola se los prestaban a pequeñas personas o pequeñas partes en grandes cantidades
y que cuando los pequeños productores o pequeños campesinos iban a solicitar un préstamo no había recursos. Esa es una de las quejas. Otra es de que no hay la atención, el apoyo al campo como en otros tiempos. Entonces, ¿hasta dónde esa parte, o nos quedamos cortos con esa valoración y la realidad y las necesidades del campo son mayores todavía? ¿Cuál es su opinión y su visión al respecto? Bueno, yo quiero ser portavoz, no oficial, ni autorizado, mucho menos, de lo que plantean los bananeros. Ahora mismo, productores de guineo orgánico, ubicados básicamente en la línea noroeste, están presentando una situación muy delicada. Sucede que el año 2021, la exportación, la cantidad de dólares producidos por la exportación de guineo orgánico, básicamente hacia el mercado europeo, arrojó la suma de 363 millones de dólares en el 21. Eso más nada despreciable. Sí, importante. Bastante. Muy importante. Y ya en el 2024 descendió a 202 millones de dólares. O sea, fue decreciendo. ¿A qué se atribuye ese descenso? Ahora vamos a lo siguiente. Esa cantidad de 63 millones de dólares producidos en el 2021 representaban que se embarcaron 460 furgones, contenedores, se exportaron. Pero en el 2024, la cantidad de contenedores que se exportó hacia el mercado europeo bajó a 200 a 300. Como podemos ver, ha venido bajando. Los productores de banano orgánico habían demandado una inversión de dinero dominicano para renovar 25,000 tareas y darle mantenimiento a otras 25,000 tareas igual. ¿Qué sucede? Que el gobierno nada más invirtió 36 millones de pesos para una renovación de 6,000 tareas, apenas de renovación. Damos la demanda de 25,000 tareas para renovación y nada más hubo que renovar 6,000 tareas. Si tú no haces una renovación del cultivo de banano y un mantenimiento de la plantación, ¿qué sucede? Baja la producción. ¿Es costumbre que los gobiernos vayan en auxilio de esos productores? Claro. Esas plantaciones son privadas porque yo recuerdo que en el proyecto La Cruz de Manzanillo era un proyecto del Instituto Agrario Dominicano y tenía una parte importante ahí. ¿Cuántos productores de banano estamos hablando? De más de 500 productores de banano. ¿Cuántas familias son? Y además es divisa que entra al país, El país, en ese entonces, en el 2021, ocupaba la posición cimera, la número 1 a nivel de Latinoamérica en la exportación de guineo, producción y exportación de guineo orgánico. Hoy en día, producto de eso, bajó al segundo lugar. ¿Quién ocupa el primer lugar? El Ecuador. Entonces, y tiene el mercado asegurado, toda la producción. Claro. Toda la producción que tenga lugar allí tendría mercado. Porque los compradores de ese guineo orgánico, las compañías compradoras, mandan al país los inspectores de sanidad vegetal a darle la certificación a las fincas orgánicas. Porque si tú tienes una finca orgánica, cacao, café, aguacate o guineo, el comprador manda a sus inspectores a certificar que en esa finca
en esa parcela, en ese predio de producción de productos orgánicos, no se está utilizando ningún producto químico, ninguno, para certificar la finca. Entonces, ya de hecho, la producción está comprometida, el mercado está seguro. Pero si tú no le das mantenimiento, no le das renovación, es más, el plátano hay que renovarlo. En el caso del guineo, especialmente, pero también el plátano, que tiene la cigatoga en algunos casos, realmente no se han producido, a diferencia de otros tipos de rubros en el país, como el caso de los cítricos, que prácticamente han desaparecido, no ha habido el problema de esas grandes plagas, existencia de plagas que realmente han acabado con las plantaciones. Hasta ahora no ha sido el caso de que ha diezmado totalmente la plantación. No ha habido. Que diríamos que sería un renglón sobreviviente, porque, por ejemplo, el maíz que aquí antes se producía, ya las plantaciones, por ejemplo, el repollo, siémbrate el repollo, una serie de vegetales y no le eche productos para combatir las plagas, para que tú veas cómo las plagas se... Yo llegué a ver plantaciones de repollo que se la comían totalmente a las plagas. O sea, si no se actuaba a tiempo, porque realmente ha habido una ruptura del equilibrio en ese sentido, y las plagas han estado a borbotones comiéndose la producción. Muchas veces hay un criterio equivocado de que la asistencia técnica no tiene mucha importancia. Y yo me hago otra vez portavoz no autorizado de los productores de aguacate. El clúster de aguacate está solicitando que el Ministerio de Agricultura le envíe técnicos a su parcela para ayudarlo. Claro, los que tienen grandes porciones de terreno, de siembra de aguacate, le dan el lujo de contratar sus propios técnicos. Pero yo tengo muchísimos años con un pequeño proyecto en Ocoa y yo nunca he visto ni siquiera el letrero de agricultura, menos los técnicos. Nunca lo he visto. Antes los técnicos andaban en un motociclo. Entonces, nunca lo he visto. Yo no lo conozco. Y Ocoeño, yo no sé si hay alguno que esté dando servicio. De fuera, mucho menos. Yo nunca lo he visto en los años que tengo con el proyecto de aguacate. Pues, los pequeños productores de aguacate están solicitando asistencia técnica. Ese renglón tiene que el gobierno atenderlo. Igualmente con la parte de los veterinarios. Ahora mismo ha habido un rebrote de la fiebre africana en San Cristóbal, en Peravia. ¿En Ocoa también? En Ocoa también y en Dajabón. Y en Moca. Se ha regado. Pero, ¿qué está pasando con los médicos veterinarios? Ya van a entrar a huelga. ¿A qué se debe ese rebrote? A ver si usted coincide con una sospecha que yo tengo, de unos datos que me dieron ahí. Dígame a ver, ¿qué pasa por qué ha rebrotado el tema de la fiebre porcina? Además de que en Haití, cuando nosotros aquí acabamos con los cerdos, en un momento determinado, creo que en la gestión de Hipólito, en Haití no se hizo. Entonces, como compartimos la isla, entonces yo no voy a decir que la fiebre, pero la epidemia quedó ahí. Entonces, ¿qué otros factores usted cree que han incidido para que se mantenga todavía latente la fiebre porcina? Para mí, debilidad en el cerco. En el cerco. En el cerco. ¿Y debilidad o irregularidad? Cerco sanitario. Usted diría debilidad. Yo le agregaría la irregularidad en función de unos datos que me dieron a mí hace poco de agricultura, de alguien de agricultura, en el sentido de que iban y compraban los cerdos, se supone que tenían que matarlos, enterrarlos, pero entonces no, cogían los cerdos y llenaban un formulario, tantos cerdos, pero se llevaban los cerdos, entonces se los vendían a las empresas que fabricaban. Eso por un lado. Por otro lado, también hubo la otra denuncia parecida a esa, pero de otra dimensión, de que llenaban formularios que pagaron 1.000 cerdos, por un ejemplo, 1.000 cerdos, y resulta que no, era un formulario que llenaban, pero realmente, o sea, los que están en eso, o parte de la gente que está en eso, no lo está haciendo con la eficiencia, la prudencia, la transparencia
y otras hierbas más que se corresponderían para poder realmente dar al traste con esta epidemia. Yo participé, fui testigo, participé cuando llegó la Feria Porcina Africana en el periodo anterior de Antonio Guzmán Fernández. Cuando Antonio Guzmán Fernández. Cuando se eliminaron todos los cerdos. Cada uno de los veterinarios y técnicos de agricultura que estaban trabajando en ese programa de erradicación total de la población porcina a nivel nacional, iba acompañado con una brigada de militares. Buenos vehículos, buenas dietas, buenas atenciones de la brigada, tanto militares como los agrónomos y los veterinarios. Ahora yo digo lo siguiente, acaba de anunciar el Colegio de Veterinarios que va a proceder a hacer una huelga de 24 a 48 horas porque están ganando salarios de miseria. ¿Cuánto estará ganando? 30.000 pesos. ¿Cuánto estará ganando un agrónomo? 30.000 pesos. 30.000 pesos. 30.000 pesos. Un veterinario, Sí. un médico veterinario. Un veterinario. Muchos se han dedicado a la veterinaria familiar, cualquier perrito, ofrecer mascota, servicio privado. privado, y no va a empezar a emplearse por 30.000 pesos al mes en agricultura, en ganadería. Sí, atendiendo mascotas se gana eso en una semana. Entonces yo me imagino con qué ánimo, con qué entusiasmo, con qué patriotismo va un médico veterinario a trabajar en el cerco, en la erradicación de la peste porcina africana. Yo me pregunto, ¿cuál es la motivación que tiene? Entonces, el presidente tiene que atender ese caso. Sucede que los médicos veterinarios y los ingenieros agrónomos, y agrónomos también, tenemos una debilidad en comparación con otras profesiones. ¿En qué sentido? No tenemos rehenes. Rehenes. Los profesores tienen rehenes. Estudiantes. Los estudiantes no dan clase, no hay clase. Se pueden apertrechar y la consecuencia entonces... El gobierno tiene que atender porque... Se arma un lío mayor. Rápidamente porque no hay clase. Y millones de estudiantes en su casa es un problema. De igual modo sucede con los médicos. Si los médicos se van de los hospitales... Los pacientes se enferman, se mueren y se arma un escándalo. Un escándalo mundial. Sí. Pero si los agrónomos y los veterinarios dejan de ir al campo... No, los becerros no hablan, ni los agrónomos. Y la vaca, y la mata de China no... Y la mata de China no se queja. No protesta, no se quejan. Entonces no tenemos rehenes. Los aguacates siguen siendo verdes. Como quiera van a producir. Entonces, no tenemos rehenes. Pero aún así, no se ve rehén ahora. Pero yo siempre he afirmado que nosotros salimos airosos, no por la vacuna solamente contra el COVID, que fueron oportunas, las vacunas que trajo el presidente Abinader, fueron oportunas, sino que había una base alimentaria. Aquí hoy no hubo hambruna. No hubo hambruna, no hubo crisis en ese sentido. No hubo crisis alimentaria. Entonces, si tú míralo ahí, la producción de guineo como viene bajando, si tú no atiendes... Y el asunto de los plátanos, ya que Limber, el secretario de Agricultura, es productor masivo de ese renglón. En el plátano... hay mucho plátano en el país. ¿Por qué el plátano subió en la gestión de Limber en vez de haber aumentado la producción y bajar? Cuando hay aumento de la producción, bajan los precios. Le voy a decir lo siguiente. Yo ahora mismo llamo a un amigo mío, un colega, que tiene una finca del plátano en el sur. Y lo llamo, le digo, José, ¿a cómo tú estás vendiendo la unidad del plátano a nivel de finca? Estamos hablando de Tamayo, a 13 pesos. Un buen precio. Allá... Precio a nivel de finca. De finca. El camionero se la compra a 13 pesos la unidad de plátano. Plátano braunero, muy bueno.
Cuando yo fui, yo le dije, ok, vengo ahora, fui al colmado de mi casa a 40 pesos, el mismo plátano. El que vendió allá 13 pesos en el campo. Casi triplicado el precio. Entonces, ¿cuál fue la metodología 320%. que utilizó? Que 320%. Que utilizó el presidente agricultor, don Antonio Guzmán Fernández. Subsidiar el transporte de la finca a la ciudad. Para evitar la intermediación. Va a bajar la intermediación. Porque el plátano pasa de allá de la finca del amigo mío. Es que hay veces que el transporte cuesta más. No hay intermediación. Digo la intermediación como tal, pero el transporte como tal. Porque por eso muchas veces los productores de cebolla y de tomate a veces lo botan porque dicen, pero acá si un camión le pide una millonada, entonces mejor prefieren Entonces, botar. a través del INESPRE de aquel entonces, los precios de sustentación que establecía, subsidió a los agricultores de plátano. Sigue teniendo sentido la existencia del INESPRE como sustentador de precios o eso ya agotó su ciclo o ha distorsionado las funciones para las cuales fue creado. Lo último que te acabo de decir. ¿Ustedes recuerdan lo que era INESPRE? INESPRE tenía un estamento, una constitución de técnicos brillantes, laboratoristas, silos. INESPRE era un monstruo. ¿Qué se hace con esos silos? Ahora ahí está. Hago lo que habían. O un Conani. Donde están los silos que estaban en la Herrera, ahí hay un Conani. ¿Y los silos están vacíos ahí? No, eso se eliminó. Eso. Ahí hay una INAIPI. ¿Pero qué hicieron entonces lo que diría Klimer, los silos? ¿Lo mandaron para China? ¿Lo vendieron? Pero el mismo el mismo local de INESPRE. ¿Lo desarmaron para...? El mismo local de INESPRE, ¿qué es lo que hay ahora? El TC. Al Tribunal Constitucional, sí. ¿Y dónde está INESPRE? Encima del IAD, en un espacio pequeño. Encima del IAD, en un rincón ahí. Arriba, sí. Bienvenido. Vamos a hacer la última pausa. Porque verdaderamente... Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh.
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Con el ingeniero agrónomo Bienvenido Montilla. Ingeniero, ¿cuáles son, si se pueden identificar, los primeros dolores de cabeza o falencias que tiene el campo ahora mismo para que no esté, a pesar de que no hay amenaza de hambruna ni cosas por el estilo, todavía, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los puntos flacos que tiene el sector agropecuario hacia los que el gobierno debería ponerle atención? Y que yo tengo la percepción, la idea, casi la seguridad de que ha habido no solamente descuido, ha habido descuido, pero porque también ha habido no información correcta. La cúpula del gobierno, por no decir el presidente de la República, no ha sido debidamente informado sobre las necesidades y sobre las falencias del campo y sobre determinadas cosas que no se están haciendo, que se han dejado de hacer y hacia los cuales no se le está prestando ninguna atención. Y se le está vendiendo el bulto al presidente de la República de que todo está muy bien, ahí andamos muy bien. Y no es verdad. Y el presidente no tiene por qué conocer eso porque el presidente no es agrónomo. Para mí hay un punto que el presidente de la República debería de encarar. Este presidente, el presidente que tenemos, o el que venga, o el que tuvo, y es eliminar el foco de conflicto laboral entre los profesionales agropecuarios y también los veterinarios, con cosas sencillas como es salario, pensiones, pensiones justas, reajuste salarial, que no tengan que hacer una huelga, una marcha. No hay salarios dignos. Dignos para que entonces el profesional agropecuario y el veterinario se sienta cómodo y a gusto de una labor importante. Esa es la parte número uno. La número dos, para mí, si Europa y Estados Unidos básicamente subsidian a los productores agrícolas, agropecuarios, los subsidian, lo veneran, lo protegen, ¿por qué no hacerlo aquí? Si una comunidad agrícola reclama un camino vecinal, un subsidio de crédito blando, vamos a favorecerlo porque al final... Pero antes habían programas de arreglos de camino, ya que se menciona ese... ¿Sabe la cantidad de lugares donde no se puede sacar la producción a tiempo porque sencillamente los caminos son totalmente intransitables, donde no pueden entrar los vehículos a recoger la producción? Y no hay mantenimiento, no hay programas de mantenimiento de carretera, mucho menos de caminos. Hay un caso que yo creo que el presidente no ha sido bien informado, que ha traído y trae ahora mismo una incertidumbre, un malestar, una inquietud. Yo me refiero básicamente al proyecto que hay de disolver la disolución del IAD. Sucede que, primeramente, no hay una ley que funda en el 62 el IAD. O sea, que hay que el Congreso a esa ley derogarla. Pero ahí en ese problema involucran a tres tipos de personas. Primeramente a los parceleros. La producción de arroz del país, en un 40%, descansa en la finca de los parceleros, de la reforma agraria. Y están inquietos. La parte de los agricultura se entendía que era lo que era un gran centro de burocracia y sin embargo el Instituto Agrario por lo menos ejecuta
y tiene la responsabilidad de los parceleros, de la atención al campo, de donde viene gran parte de la producción, o la mayor parte de la producción. Entonces, aquello se parece un poquito, para no decir que exactamente es lo mismo, a aquella iniciativa de idea de quitar, llevar a educación al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, habiendo tantas disparates de cosas por ahí que no tienen sentido. ¿Por qué hacer esto? Y el caso también de Agricultura y el IAD. Tú vas a fusionar aquello para que no funcione una ni funcione la otra. Si entonces, una cosa no anda bien, entonces tú vas a dañar la otra. ¿Cuáles beneficios trae eso? Inclusive ahora mismo hay una inquietud, le digo yo, una inquietud, y la inquietud lo que produce es inquietud. Tú no vas. Hay muchos problemas en el campo. Finalmente, porque ya tenemos que ir, ¿no? Hay muchísimos problemas en el campo. Sí, lo hay. Y hay que encararlo. Hay que encararlo. Bien, nos quedamos cortos porque se quedan siempre muchas cosas. Este es un sector muy amplio, muy amplio. De manera que no muy dilatado, bienvenido. Montilla va a tener que venir por aquí para pasar revista, seguir pasando revista a esos temas. De manera que le agradecemos sobremanera su participación el día de hoy con nosotros en el programa. Vamos a repetir esta conversación a las 11 de la noche por los canales 22 y 52, como siempre, y también en la plataforma, especialmente YouTube. El director y pico que tenemos aquí, pues, se encarga de eso. Gracias, bienvenido por estar con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre. Nos vamos entonces, pero nos vemos.